Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas, que, como alguien dice por ahí, que están al otro lado de la pantalla. Estamos comenzando la segunda etapa de esta grande bendición. Algunos cambios, porque vamos a continuar defendiendo la verdad de la palabra del Señor, pero muchos temas desde otro punto de vista, y basado en los 4 grandes elementos, manteniendo la diferencia en cada uno de ellos. Se mantiene el principal tema, la gran revelación, en defensa de la verdad. Y esos 4, habiendo 2 de ellos muy por sobre los otros 2, Dios Padre Celestial, Jesucristo, el hombre y la ciencia. Ahí está el esquema, por darle un nombre, de todo lo que se mueve y existe en el universo. Por supuesto que el mayor de todos, sin límite, es Dios Padre Celestial y también su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por lógica, en tercer lugar, el hombre, porque el hombre es el que mueve las ciencias de la tierra. En ese orden, en ese escalafón, porque vamos a ver muchos tipos de temas, tanto respecto de las cosas de Dios a través de su palabra, como también situaciones de cómo se mueve el hombre, la humanidad en la tierra, y muchos temas que tienen que ver con la ciencia. A partir de este día, ya lo de capítulo ya terminó, concluyó en el capítulo 40, aun cuando son 44 capítulos, porque hay un capítulo que tiene 3, por ahí por el 36, creo que tiene 3 partes. El capítulo 8 y el capítulo 10 también tienen por ahí 2 partes cada una, primera y segunda parte. Un total de 44 capítulos. A partir de ahora ya no va a ser por capítulo, sino va a ser episodio. Y hoy grabaremos el episodio 1. Y por supuesto, amados hermanos, que tenemos que empezar con las cosas de Dios. Y vamos a ver un tema que hace décadas que da mucho que hablar. Lo del rapto. ¿Qué es lo que hay o habrá? ¿Rapto o arrebatamiento? Y el tema es el rapto invisible, pretribulación, solo es obra de Satanás. Así de fuerte, así de contundente, porque la verdad de todo, en la Tierra y aún en el sistema solar y aún en el universo, que no tiene límites hacia ningún lugar, la verdad sobre todas las cosas es Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Sabido es, amados hermanos y amigos, que mi trabajo en esto, mi labor, mi bendición, es defender como sea la verdad de la palabra del Señor. Y tenemos, hermanos, todos los que ya me conocen saben que yo soy enemigo de toda la teología. No porque yo quiera hacerlo, porque nunca he defendido algo propio mío, como mi familia, propiedad, bienes, materiales, no. Es defender la verdad de la palabra de Dios, porque para eso mi Dios bendito, desde el vientre de mi madre, me escogió para ello.
No lo digo por vanidad, lo digo porque solo yo sé lo que he recibido de Dios y cómo lo he recibido. Y eso es lo que valorizo, bendito Dios. Porque la misma palabra del Señor lo dice. Bendito Dios. Y así, hermanos, entonces, sabemos que la teología, que muchas veces lo he dicho y voy a tener que seguir diciéndolo, aunque parezca majadero, pero es la verdad. Jesús y los apóstoles nunca hablaron de rapto. Jesús, con lo que enseña, y el apóstol Pablo hablan de arrebatamiento. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que enseña Cristo y otra muy distinta lo que enseñan los que se apartaron de Cristo y se volcaron a seguir a los sabios de la tierra. Bendito Dios. Entonces, no hay rapto invisible. El rapto invisible es porque que nadie va a ver nada, ¿ya? De hecho, como lo dije en algún capítulo, hay un himno llamado La Gran Tribulación, que lo escuché por primera vez, 30 años atrás por lo menos, por el hermano Estanislao Marino, que es donde dice una joven va buscando a su familia, y un joven va gritando, papá, papá, o mamá, mamá, y alguien dijo, Cristo vino, otro que una nave, mucha gente se llevó y, hermanos, esa es la obra de Satanás. ¿Ya? La obra de Satanás. Por eso el título, rapto invisible. Lo otro, pretribulación, que significa antes de la gran tribulación. Otro engaño de Satanás. Y de los siervos de Satanás y discípulos del anticristo. Bendito Dios. Entonces, hermano, vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, que el rapto no es como los teólogos lo ven, lo enseñan. ¿Por qué? Porque el mismo día que algunos de ellos, habiendo sido hasta ese momento siervos de Dios, escogidos de Dios, porque el siervo de Dios no es solamente el que lleva título de obispo o pastor. Todo hombre, toda mujer que se lucha y esfuerza por serle fiel al Señor, y que trabaja fielmente en la obra del Señor, es siervo y sierva del Señor. ¿Ya? Porque de hecho, siervo significa esclavo o el que sirve. Y hay algunos hombres que aquí en la tierra son muy famosos, pero Dios los mira y le da asco. Porque el mismo día que decidieron ir a un seminario, a un instituto bíblico a estudiar teología, ese mismo día dejaron de ser cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y nosotros, hermanos, ya Cristo estuvo 1990 años hacia atrás, estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, no podemos caminar al lado de Él ni detrás de Él, que es una forma de seguir a alguien, materialmente o personalmente. No, seguir a Cristo, creer en Cristo es creer fielmente en todo lo que Él enseña. Porque todas las enseñanzas de Cristo, hermanos, son muy simples, sencillas. Si Él tomó muchos ejemplos simples, sencillos, porque Él llegó al mundo de poca sabiduría. No se olvide, hermano, el apóstol Pedro con su hermano eran pescadores. Ya el que tenía en esos días mejor trabajo era Mateo, que era algo así como un inspector de impuestos en este tiempo. De hecho, era recaudador de impuestos. Otros trabajaban en el campo, otros eran carpinteros. De hecho, Jesús mismo trabajó
de haber trabajado por lo menos 15 años con su padre natural, terrenal, José, en carpintería. Bendito Dios. Por eso algunos le llamaban el hijo del carpintero o el carpintero hijo de María y José. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ver la diferencia entre la mentira a través de los siervos de Satanás, que será un rapto invisible, con lo que enseña Cristo y el apóstol Pablo principalmente, de que no es rapto, sino es arrebatamiento. Y no será invisible, sino que va a ser visible a todo el mundo. Vamos a ir ahí a San Mateo 24, versículo 27 al 31. San Mateo 24. Bendito Dios. Bendito Dios. Más de una vez lo he dicho, hermanos, el propósito de Dios con el Evangelio, según San Mateo, es la doctrina del Evangelio. Tres fundamentos muy importantes. Es el más extenso de los 4 evangelios. Es el único que tiene completo el Sermón del Monte y termina con ese gran orden de Jesucristo llamada la Gran Comisión. Bendito Dios. Y aquí en San Mateo está el capítulo más importante, hermano, para este tiempo, sin quitarle importancia a nada. Porque así como el Evangelio según San Juan es el Evangelio en el cual, en el propósito de Dios, el apóstol Juan nos enseña quién es Cristo, por qué tenía que nacer aquí en la tierra, de dónde viene, hacia dónde va, todo, hermano. Para conocer a Cristo, realmente usted lee el Evangelio según San Juan y le va a quedar claro que viene de la eternidad y será por la eternidad, y que Él vino a traer la salvación para las almas. Dijimos en Mateo 24, del 27 al 31. Bendito Dios. Aquí, bueno, en el versículo 21, ahí es donde Cristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bendito Dios. Y en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esa es una metáfora. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Bendito Dios. Señal es todo lo que se ve. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder perdón, y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito Dios, el momento del arrebatamiento. Bendito Dios. Amados hermanos,
los que ya me conocen saben que siempre he inculcado el hecho de que la teología no es de Dios. Ningún teólogo es puesto por el Señor. Es la libertad que tiene el hombre de ir y donde quiera, hacer lo que quiera, tomar la decisión que quiera. Pero, como Jesús le dijo al apóstol Pedro, gloria a Dios, Pedro, antes ibas donde querías y hacías lo que querías. Te ceñías e ibas donde querías y hacías lo que querías. Mas ahora hay otro que te ciñe. Bendito Dios. Yo no descarto, ¿ya?, que teólogos como el señor Zurgel Michelin, el pastor norteamericano John MacArthur, Armando Alducin, Oscar Rivera, no descarto que ellos y muchos más, ¿ya? Nombro estos 4 porque en YouTube, hermano, son los que más le hablan y del rapto invisible y que pretribulación, por eso los nombro. Pero hay muchos más. Yo sé que yo no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok, solamente YouTube. Pero ya los conozco, ¿ya? Y sé qué es lo que pregonan. Lo único que ellos pregonan es la mentira, el engaño, porque el mismo día que que comenzaron a ir a un instituto bíblico a estudiar teología, ese mismo día Dios los soltó, cortó la conexión con ellos, porque ese mismo día dejaron de ser cristianos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el que no cree en lo que Cristo enseña, no puede ser cristiano, pues, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Cristo dijo, yo soy el maestro verdadero. Por eso le llamaban algunos rabí. Y en algún momento Cristo dijo, sí, soy el maestro. ¿Ya? Pero también Cristo anuncia, aquí mismo en San Mateo 24 dice, vamos a ver del 21 al 26. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, por ahí hay una corriente que enseña que habrá gran tribulación y también habrá tribulación. Oiga, Satanás con los teólogos está haciendo lo que quiere, pero este gusano sigue a Cristo y de Dios Padre y de Jesucristo he recibido conocimiento y sabiduría y Dios me preparó para esto. Por eso, hermanos, hemos cambiado porque el propósito va a ser un poco distinto a los anteriores. Hemos cambiado este gran lienzo. Se mantiene lo de la gran revelación en defensa de la verdad. Porque para eso Dios me preparó. Y gústele a quien le guste. He sido oído y despreciado por muchos, hermanos. Muchos. Pastores que por el hecho de que no llevo el título de pastor, no me han considerado para nada. Incluso han comentado, mire que a él Dios le... Oiga, bendito Dios, este gusano es portador de las más grandes bendiciones de Dios en esta tierra, en este tiempo. Y esa es mi bendición. No estoy ni ahí con que alguien me crea o no. Porque no me interesa, hermano, agradarle a los hombres. Porque hago mía las palabras del apóstol Pablo. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, hermanito, como estábamos leyendo... Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Estoy leyendo Mateo 24, 22. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se le van, mire, y aquí hay
un punto muy importante. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Bendito Dios. La continuación, los siguientes 4 versículos ya fueron leídos. Hermano, aquí Cristo habla que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos. ¿Cuáles son los falsos cristos? Los que pregonan la mentira y el engaño. Los que no siguen al Cristo verdadero. Y desgraciadamente, constantemente, se han transformado todos los teólogos, porque no he conocido ninguno que defienda la verdad de Cristo. Todos se han transformado sin darse cuenta, porque no descarto, hermano, que inocentemente se convirtieron en instrumentos de Satanás y discípulos del anticristo. ¿Ya? ¿Por qué son falsos? Porque ellos son los culpables de que muchos obispos y pastores hayan sacado a Cristo desde los púlpitos y ahí han puesto a un teólogo. Y los teólogos mismos, hermanos, el primer día que fueron a un instituto bíblico o a un seminario bíblico, ese mismo día se comenzaron a ser engañados, porque sus profesores, que ya eran instrumentos de Satanás, engañadores, les empezaron a cambiar la verdad de Cristo. Y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ya Dios había cortado la conexión espiritual con ellos. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que protege. Él es el que revela la verdad de Dios. Entonces, como ya Dios los había soltado, porque estaban yendo ante falsos cristos y dejaron de seguir al Cristo verdadero, que es el Hijo de Dios, a quien Dios puso aquí en la tierra como el camino. Entonces a los engañadores les fue muy fácil cambiarle la verdad de Cristo. Y sus profesores, que eran teólogos, estudiaron 5 años para recibir el cartón de teólogo, 6 años, un año más para recibir el cartón de doctor en teología, pero para Dios todo eso es basura, porque como lo he dicho alguna vez, en todo el ámbito del Evangelio, o somos de Dios o somos de Satanás. No hay una tercera alternativa, o de Dios, o de Cristo, o del diablo. Y todo lo que no es de Dios y que se mueve dentro del Evangelio, lo que no es de Dios por lógica es de Satanás. Porque Satanás, hermano, como lo he enseñado en otros capítulos, Ezequiel 28:3 dice: "He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto". Bendito Dios. O sea, se las sabe todas. El hombre más sabio de la tierra no sabe tanto como Satanás. ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás? Usa la vanidad, pues, hermano. Todos los que hoy son teólogos, 5, 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás, hasta tal vez década del 60, algunos ya 60 años atrás, porque se metieron jovencitos a estudiar teología, ¿ya? Todos ellos, hermanos, por querer saber más, por querer saber los sabios de la tierra, por querer tener metida ojalá toda la Biblia en su cabeza. Bendito Dios. Ahí es donde se cumple, hermano. ¿Por qué Cristo dijo el misterio? La mucha letra mata. Claro, algunos dicen,
No, la mucha letra mata la ignorancia. No, no, hay que entender lo que Cristo enseña. Porque en San Juan 10:10 Cristo dijo, y así está escrito, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué es lo que lo roba? La salvación. Esa es la bendición que Dios pone en todo hombre. Pero que no es eterna. O sea, es eterna para el que le es fiel. Pero muchos van a perder esa bendición porque dejaron que Satanás se las robara. Bendito Dios. A matar, porque Satanás los mata espiritualmente. Yo no dudo que el pastor John MacArthur, que tengo entendido que es norteamericano, haya sido en su juventud un lindo siervo de Dios, escogido del vientre de la madre para el pastorado. Pero una cosa sé, lo mismo con Armando Alducin. Tal vez surge el Michelin en la misma situación, y muchos más, hermanos, si no solamente son ellos 4, muchos más. No descarto que hayan sido siervos de Dios. Pero, porque la clave de esto, hermano, está en San Juan 1:12, donde dice, y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito Dios. Lo voy a leer, hermano, por si hay alguna palabra que haya dicho y que la haya cambiado. San Juan 1:12. Bendito Dios. Aquí está. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el que no cree en Cristo, hermano, y le sigue, no es hijo de Dios. Y si alguno seguía a Cristo y decidió no seguir más a Cristo para seguir a un falso Cristo, por supuesto que en ese mismo momento ha dejado o dejó de ser cristiano. Y el que no es cristiano no puede ser hijo de Dios, pues hermano, si la palabra misma nos está enseñando. Bendito Dios. Entonces, por eso, hermano, yo no descarto que el teólogo surge el Michelin, John MacArthur. Yo sé que Armando Alducin fue pastor y fue escogido de Dios. Yo oré al Señor una semana, años atrás, la primera vez que lo vi. Porque justamente lo conocí cuando él estaba enseñando de esto, del rapto, que antes de la gran tribulación. Y sentí que el varón había sido escogido de Dios, pero que por meterse en la teología se había apartado. Y oré al Señor muchas veces hasta que Dios me respondió. Él era pastor escogido, tengo entendido que es mexicano, de nacionalidad mexicana. Escogido de Dios, hermano, para el pastorado. Pero Dios a todo hombre y mujer de esta tierra nos ha dado la libertad que se llama la ciencia de la gramática, de la literatura, de las letras, le llama libre albedrío. ¿Ya? En la Biblia no habla de libre albedrío, pero así se llama esa libertad que tenemos. Dios se la dio al hombre. El hombre puede ir donde quiera, el día que quiera, hacer lo que quiera. Las consecuencias las paga cada uno. ¿Ya? Pero Dios no lo escogió, hermano, para ser teólogo. Porque entonces a mí Dios no me habría revelado las maravillas que me reveló, sino que me habría dicho, ve a un instituto bíblico para que aprendas de la Biblia. Entonces los teólogos estarían enseñando, pues hermano, todo similar a lo que enseña Cristo. Y no cambiarían. Entonces esa es la diferencia, hermano. Si no es que yo me crea sabio y que los demás... No, oiga, si los teólogos saben muchas cosas. El problema es que cambian todas las enseñanzas de Cristo. Y eso echa por tierra todo lo demás. Porque no sacan nada. Por ejemplo, el señor Alducin
cuando está hablando a veces cada rato, al pronunciar una palabra, dice en arameo o en hebreo, dice, significa esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? A mí no me interesa si aquí dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo. No me interesa como esa frase está escrita en hebreo, o arameo o en inglés. Yo uso la Biblia en castellano porque aquí en América hablamos español o castellano, aunque aquí en Chile hablamos como chileno. ¿Para qué meterse en otros idiomas? Solamente la vanidad, porque eso al final lleva a turbación y a engaño, a confusión, confundir más que nada. ¿Ya? Dios levantó traductores en su tiempo, ¿ya? Para traducir de los textos originales en hebreo, arameo, griego, que fueron los tres idiomas en los que se escribió la Biblia. Por lo tanto, Dios eligió a hombres sabios en esos idiomas para hacer las traducciones. Bendito Dios. Y para mí, Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera, allá arriba, hermano. Allá arriba, porque esta Biblia es lo que ellos hicieron. Bendito Dios. Entonces, hermanito, ese es el gran tema. ¿Ya? ¿Queda claro, hermano? ¿Por qué los teólogos ven el arrebatamiento, lo ven como un rapto? Porque ellos, hermano, al no tener revelación de Dios, se basan solamente en ellos estudian la letra. ¿Ya? Entonces, para ellos, si dice con poder y gran gloria, entonces no viene en forma normal, ¿eh? Entonces ellos dicen que Cristo viene, primero viene al rapto y luego viene con su iglesia para formar el milenio en la tierra. Bendito Dios. Y resulta, hermano, que el milenio para los salvados es en el cielo, porque Cristo fue a preparar moradas. Eso lo he enseñado en nuestro capítulo, hermano, ¿ya? Ya la multitud vestida de ropa blanca somos nosotros. Porque Cristo viene una vez a buscar su pueblo. Ahí se producirá la primera y próxima gran resurrección. Ahí Cristo resucitará a todos los que duermen y que alcanzaron salvación. Y por eso duermen, no están en el infierno. ¿Ya? Bendito Dios. Y no en el cielo, porque esa es otra mentira que muchos siglos atrás salió del Vaticano, y los teólogos, pues hermano, como fueron enseñados, muchos de ellos, décadas atrás, por teólogos católicos, se tragaron sin mascar la papita de que el que muere va al cielo. No, hermano, Cristo viene y por eso el son de la trompeta, bendito Dios. Ya como dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, Cristo viene acompañado por algunos ángeles, no sé cuántos, ¿ya? Puede que sean algunos cientos, decenas, cientos, a lo mejor algunos miles. Pero Él no va a poner sus pies sobre la tierra, Él va a llegar hasta cierta altura. Tal vez 1 kilómetro, 2, no lo sé. Y en ese momento, uno de sus ángeles tocará la trompeta. La trompeta celestial, hermano, el sonido es distinto a las trompetas que conocemos aquí en la tierra. La trompeta, el trombón, ya, y la trompeta, los sonidos son distintos. ¿Ya? El único que oyó los sonidos de esa trompeta es el apóstol Juan. Bendito Dios. Y ese son de trompeta, hermanos, el poder de Dios que está en ese son,
llegará hasta las profundidades de la tierra, donde ahí está el lugar de reposo, el paraíso, donde ahí duermen las almas de los salvados, y los despertará. Pero aún en el infierno ese son va a ser oído. Por eso dice, ya vamos a aclarar vamos a aclarar luego ese tema. Acá en la tierra, hermano, ahora por ejemplo, son 25 para las 11 de este miércoles 14 de febrero, 25 para las 11 de la mañana. Hay países en Europa que son 25 para las 11 de la noche. Los que están más al oriente, en Rusia, qué sé yo, y otros países. En España tenemos 6 horas de diferencia. Acá, con Nueva York tenemos la misma hora, pero con California va 2 o 4 horas más atrasados que nosotros. Por lo tanto, hermano, como Cristo dice que ni Él sabe el día ni la hora. Si Cristo viniera a la medianoche, de acá, de América del Sur y Australia y todo el sur de Europa y Oceanía, que estamos más o menos en el mismo nivel, estaríamos durmiendo, casi todos. Algunos que otros trabajando en turno de noche, otros caminando, paseando y qué sé yo, pero la mayoría a las 12 de la noche durmiendo. Ese son, hermanos, nos despertará, y al mirar hacia arriba, aunque esté la pieza o el dormitorio oscuro, el cielo de la casa, del departamento, aunque hayan 100 departamentos más sobre nosotros, si estuviéramos en un edificio de departamento, igual vamos a ver la gloria de Cristo, porque no habrá nada que la oculte, que la tape. Si fuéramos a esa hora, ya en 8 horas, fuéramos, por ejemplo, aquí en Santiago, en el metro subterráneo, en la línea 1, que hay mucho hormigón en el cielo de la línea, grandes vigas, losas, relleno y después la calle, hasta árboles, aún igual, los que vayan viajando igual, el ruido del bus, del metro, del auto, incluso del avión, si alguien va viajando en ese momento, no va a evitar que el son de trompeta sea oído. Ese son, no habrá hombre ni mujer de esta tierra, sea la hora que sea, el lugar donde esté, igual va a oír el son de esa trompeta. Y ahí, hermano, el mundo se paraliza, ¿ya? Y van a haber muchas tragedias. Imagínese usted un avión grande, un jumbo con 400 pasajeros, y que lleva 2 o 3 pilotos, y que el piloto principal en ese momento sea cristiano y esté en condiciones de ser arrebatado. Dios no le va a decir, comunícate al aeropuerto tanto que el que está más cerca para que aterrices porque te ven. No, de ahí lo va a sacar. Y si es un puro piloto, el avión va a quedar sin piloto y va a ir a la destrucción. ¿Por qué? Porque ya Dios cortó la misericordia de sobre la tierra. El juicio de Dios ya ha sido declarado. Porque en ese momento se termina el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo va a ser arrebatado. No habrá más salvación para el pueblo gentil que somos nosotros. Ahí se cierran las puertas de la salvación. Durante el milenio es el pueblo Israel el que en la batalla del Armagedón, hermano, reconocerán a Cristo como el Mesías, porque Dios por castigo al pueblo Israel le puso una venda espiritual. Por eso nunca, la gran mayoría, han querido aceptar a Cristo como el Mesías. Y ahí van a reconocerlo, porque esa es la otra venida de Cristo. Pero ahí Cristo no viene a buscar a nadie, Él viene acompañado por un ejército de 200 millones de ángeles, bendito Dios, y viene a la guerra con el anticristo que va a estar gobernando ahí en Jerusalén
a todas las naciones de la tierra. Pero nosotros, hermanos, ya no vamos a estar. Digo nosotros porque estoy luchando, hermano, para ser salvo. Porque Dios puso su salvación en mis manos, pero si me descuido la puedo perder. Bendito Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, esa venida de Cristo, la próxima, todo ojo le verá. Al escuchar la trompeta y despertar las almas de todos los hermanos que murieron y que no murieron como mártires, que murieron por alguna enfermedad, accidente, por vejez y alcanzaron salvación, su alma es llevada aquí abajo a dormir. Bendito Dios. ¿Y qué pasa? Vamos a ir a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7, hay un versículo ahí muy importante. Cristo anuncia en San Mateo 24 que vienen las nubes. ¿Ya? Y mire lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. Y mire, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuáles son los que lo traspasaron? ¿Se acuerdan los que lo hirieron cuando él iba camino a la cruz? Los 70 azotes con esas correas que tenían unas... ¿Por qué? Porque 2 veces en visión de sueño ha visto a Cristo llorando, hermano. En una ocasión, las 2 veces no, ha sido, en principio era un varón, un hermano en Cristo. Y al acercarme a él, hermano, me doy cuenta que es Cristo. Y nos abrazamos y lloramos. Y ahí él llorando me dijo, tenía una Biblia en la mano, y me dijo, estoy muy triste, estoy sufriendo mucho, porque esto han hecho con mi palabra, y empezó a sacarle hoja a la Biblia. Han destruido mi palabra, mis enseñanzas. Por ello estoy muy triste, estoy muy herido. Y la otra vez fue cuando yo estaba sufriendo la persecución de los pastores aquí en San Antonio, de los de la confraternidad, que eran 35, 40, instrumentos de Satanás, todos ellos. Y en una visión yo me veo perseguido por un auto, tipo sedán, de 4 puertas, el conductor y el que en el asiento copiloto, y los 2 asientos de atrás, con el vidrio abajo, y se me ha asomado así, con metralleta disparando, hermano, y yo corría por la vereda entre medio de la gente, huyendo, y yo sabía que eran pastores que me perseguían. Corrí como 2 cuadras, hermano, doblo en una esquina, y luego poco más allá hay un edificio que dice tribunales, y yo huyendo de su persecución, porque ellos ahí ya se habían bajado del auto, y me seguían disparando, y entro, hermanos, y hay un hall, y hay un pasillo largo así, y a ambos lados del pasillo habían oficinas separadas con biombos, que se usa mucho en la oficina, un tabique así de esta altura. Y en una puerta decía juez, y entré ahí huyendo, y había un varón vestido de blanco en el escritorio. Y estos instrumentos de Satanás, como vieron que yo entré ahí, entraron disparando. Y yo me oculté detrás de como un biombo que había así. Y las primeras ráfagas de bala hirieron al ser vestido de blanco que estaba ahí, que en su escritorio decía juez. Y vi su cuerpo, hermano, 8, tal vez 10, 12 perforaciones en su ropa blanca, donde las balas lo habían herido. Esas bendiciones me ha dado Dios, hermano, y ahí yo me di cuenta que ese varón era Jesucristo.
Esos son los tesoros que tengo guardados, hermano, porque ahí Dios me dio a saber que mi persecución por los instrumentos de Satanás y de San Antonio, con título de pastor, y que Satanás los usó para levantarse en contra de mí, como lo hicieron 3 veces el año 2000, el 2003 y el 2008, no era la persecución contra mí, porque el Evangelio no es ni de ellos ni mío, el Evangelio es de Cristo. Y ver a Cristo, hermano, con Dios 12 perforaciones en su pecho, como la sangre corría a través de su polera o camisa blanca que tenía, a mí me dolió, hermano, y aún me duele. Por eso, hermano, los juicios de Dios van a ser muy severos, porque los hombres de Dios, hermano, le ha sido tan fácil a Satanás turbarlo. Y justamente, ¿cómo empezó todo eso? Porque yo en el año 2000, en un programa que por mandato del Señor tuve en la radio cristiana que vi en ese tiempo acá en San Antonio, cuando yo empecé a enseñarlo, y resulta que el 96 y el mismo año 2000 tengo entendido que vino acá otro instrumento de Satanás llamado Darío Sala, un teólogo que muchos lo conocen, y les enseñó todas estas cosas de los teólogos, como ven los teólogos, se les enseñó, hermano, y como yo empecé en el programa a predicar lo de Cristo, Satanás lo hizo, se levantaron contra mí, el programa duró 5 meses y tuvo que terminarse porque ellos lo exigieron. Bendito Dios. Así, hermanos, por eso Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Sí, porque no habrá dolor más grande para hombres de esta tierra que ha sido obispo, pastor, teólogo, por décadas, muchos de ellos. Y van a ver a Cristo, van a ver como de los cementerios, incluso algunos del mar, se va a levantar. Y luego van a ver que a lo mejor los hermanos de la iglesia, algún pastor, sus vecinos, los niños, Cristo se lleva a todos los niños, menores de 12 años aproximadamente. De ahí para abajo el niño o la niña es santo, santa. Bendito Dios. Cristo se lo lleva a todo, hermano. Y ellos van a ver que se quedan los que hoy día son pastores y que lo único que tienen es el señorío puesto por Satanás. Ah, no, eso es el Señor. No, que son los ungidos de Dios. Mentira de Satanás. El único ungido de Dios es Jesucristo. Ningún obispo, ningún pastor, ninguno de ellos es llamado ungido de Dios. Son ungidos pastores o ungidos obispos. Pero eso no los convierte en el ungido de Dios. Se basan en cuando David no quiso matar a Saúl cuando pudo haberlo hecho, ahí en su lecho, porque dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Pero no fue el pensamiento puro de David, porque ¿quién era Saúl en ese momento? ¿Acaso ya no hacían algunos años que Dios lo había desechado totalmente y había Dios ya determinado cómo iba a morir? ¿Se acuerda usted cómo murió Saúl? David no sabía que Saúl estaba desechado. Y él, por el temor a Dios que estaba en él, pensó, no, ¿cómo voy a darle muerte? Pero ese llamado ungido de Jehová ya estaba desechado hacían años. Antes que Dios enviara a Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, Dios ya había desechado a Saúl y había determinado que de esta forma muriera. Bendito Dios. Esa es la vanidad del hombre. He conocido muchos pastores en este tiempo. No, ¿se creen intocables? No, Cristo enseña que el único intocable aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces, hermano, todos los teólogos, todos los obispos y pastores
conferencistas, diáconos, oficiales, predicadores, que han tomado a los teólogos como su Cristo, no dándose cuenta que les han cambiado las enseñanzas fundamentales de Cristo. Todos van a formar parte de ese grupo, porque se van a quedar, hermanos. Si alguno de aquí hasta la venida del Señor reconoce que se equivocó, que no debió, ojalá, hermanos, todos los que vean este capítulo, y ya me conocen en los 40 capítulos anteriores, hermano, más de una vez lo he dicho, apártate de los teólogos, vuelve a seguir a Cristo y serás salvo. Porque si Cristo viene, a todos los teólogos y a todos los que han seguido a los falsos Cristos, que por lo tanto también se han convertido en discípulos del anticristo, se quedarán y van a formar parte, hermano, de ese gran grupo. Los que lo traspasaron harán lamentación por él. ¿Por qué dice lo traspasaron? Porque la herida es más grande, la herida en el costado, la herida en el costado, los azotes, bendito Dios, las bofetadas, como escupieron su cara, las espinas de la corona enterradas en su cabeza, que es como traspasarlo con una daga. Bendito Dios. Si los juicios de Dios, hermano, van a ser muy severos, muy severos. Por eso, Hebreos 10, 22, 23 adelante dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como Cristo aquí en San Mateo 24 enseña que se levantarán falsos cristos, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Cristo bendito, declaro a todos los teólogos de esta tierra, aunque algunos de ellos tienen título de obispo, de pastor, estudiaste teología, te convertiste en un discípulo del anticristo y siervo de Satanás, porque en el púlpito de tu iglesia muchas veces has enseñado esta mentira. Bendito Dios, no lo juzgo yo. Aquí está el juicio y en eso me baso. Aquí están los juicios de Dios y ese es mi fundamento. No es que yo los quiera mandar, no, no, es la palabra. Es la palabra, la verdad de la palabra de Dios la que los condena. La misma palabra que los días domingos, obispos y pastores, turbados por Satanás, desde los púlpitos, le mienten a la congregación. No se olviden, escrito está que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y no dice, excepto si es teólogo, obispo, pastor o predicador. No, los juicios de Dios, los 9 juicios por los 9 pecados de muerte son para el pueblo cristiano o pseudo cristiano. Si el mundo, hermano, ya está condenado, el mismo apóstol Juan lo enseña, que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿En quién? ¿En los teólogos? ¿En los obispos? ¿En los pastores? No. No ha creído en el unigénito Hijo del Padre, que es Jesucristo. Bendito Dios. En San Mateo 13, del 24 al 27, no San Mateo, San Marcos, perdón. San Marcos. De hecho, Cristo, a través de Marcos, ahí Marcos nos enseña lo mismo que nos enseña San Mateo, prácticamente, alguna palabra distinta, ¿ya? Bendito Dios. Marcos 13, 24 al 27. Dice, para aprovechar mejor el tiempo: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán, gloria a Dios, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes
con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bendito Dios. Prácticamente lo mismo que nos enseña San Mateo, porque eso fue lo que le enseñó Cristo. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué el cielo, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas? Porque esa va a ser la penúltima profecía que se va a cumplir antes del son de la trompeta. La profecía, hermano, está en Ezequiel 32. Porque Satanás, hermano, va a ser atado algunos días antes del arrebatamiento. Porque Satanás no puede estar suelto en el momento del arrebatamiento. ¿Ya? Por eso va a descender el ángel del Señor Bendito Dios. Aquí, Ezequiel 32. Aquí está la profecía, hermanos, para entender por qué Satanás va a ser atado antes del arrebatamiento. Unos días antes. No puedo decir 3, 5 días, una semana, pero va a ser unos días antes, porque no va a ser cosa de un minuto, que las estrellas van a caer, que el sol se va a oscurecer. No. Van a ser algunos días que van a caer eso. Dice, esto está escrito en metáfora, hermano. Por eso, aconteció en el año, Ezequiel 32 dice, aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Egipto. Levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Bendito Dios. Y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tu río y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Y voy a leer los dos siguientes versículos. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónicos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Ese dragón, rey de Egipto,
es Satanás el diablo. El faraón, rey de Egipto, el dragón. Por eso está escrito en metáfora, porque no se refiere a alguno de los faraones. Es Satanás, hermano. ¿Ya? Por eso el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar sus resplandores, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí aparece Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás, para en el arrebatamiento, no puede estar suelto. Por eso va a descender días antes el ángel del Señor con una gran cadena. Lo va a tomar prisionero y lo va a llevar a las profundidades. Y ahí lo va a atar por 1000 años. Bendito Dios. Y va a poner su sello sobre él. El sello es, hermano, es como una tapa, como una capa que va a evitar que Satanás actúe y use su poder. Y ahí es cuando va a aparecer el anticristo y le va a entregar a él todo su poder. Lo que está escrito en Apocalipsis. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque si Satanás, hermano, estuviera suelto, llenaría la tierra con avistamientos de ovnis y muchas cosas. ¿Ya? Y al final, la venida de Cristo, la resurrección y el arrebatamiento, quedaría como una mentira, y la televisión y diarios del mundo dirían, vinieron naves espaciales y se llevaron a mucha gente. No dirían, vino Cristo a buscar a su pueblo. Bendito Dios, porque como ya lo he enseñado en algunos capítulos anteriores, y como tengo que, dadas las circunstancias, volver a hablar de eso, pero con otros temas más profundos, los ovnis, hermano, no vienen de ningún lugar del espacio. Porque si Dios hubiera hecho creación en otro planeta y de allá vinieran, hermano, los ovnis, entonces la muerte de Cristo no tendría razón de ser. No existiría, porque Cristo murió por amor a nuestra alma, a su alma. La salvación, hermano, no es para este cuerpo. Por eso los que estemos vivos vamos a ser transformados de un cuerpo corruptible como este, que al morir a los 4 o 6 días se está pudriendo, ¿ya? Eso es corruptible, a un cuerpo incorruptible, bendito Dios, un cuerpo eterno, bendito Dios, que no necesita ni comer ni beber, porque allá en el cielo, hermano, no se come, nadie come ni bebe. La boda, la cena de las bodas del Cordero es espiritual, hermano, ¿ya? Si se denomina boda porque no hay fiesta para hombre o mujer, no hay fiesta más linda que la fiesta de las bodas. Cuando el hombre se une a la mujer que ama y la mujer se une al hombre que ama. Aunque mucho no es por dinero, pero allá cada uno. Bendito Dios. Y nosotros somos la novia de Cristo. Por eso dice que nos quiere con vestidura blanca. Porque ¿ha visto usted, hermano, en algún altar a una novia que su vestido está todo arrugado, sucio, manchado? No, no, cierto, nunca. Porque si hay algo que la novia se preocupa, que su vestido esté impecable, ni una mancha. Por eso la palabra del Señor dice que nos quiere sin mancha, ropa blanca, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? También se acuerda que hay una parábola donde muchos son invitados a boda y de repente había uno que no estaba vestido de boda, pues, hermano. ¿Ya? Y el señor de la casa le dice, ¿y tú? ¿Quién te invitó? Eso está en San Mateo. No, lo vamos a leerlo para no perder más tiempo. Pero si usted ha leído, hermano, la palabra del Señor, sabe. ¿Ya? Y fue echado de ahí, pues, hermano. ¿Ya? Por eso tenemos que estar... Las vestiduras, hermano, blancas significan libre de pecado, de ninguno de los 9 pecados, hermano. Adulterio, fornicación, hipocresía, mentira, blasfemia, no matar, no robar, no sé si dije adulterio, bueno, son 9 pecados de muerte. ¿Ya? Esas son las manchas y las arrugas. ¿Ya? Imagínense, porque sé que hay pastores que están en adulterio,
tienen su esposa, pero igual tienen una amante por ahí. Incluso algunos están ejerciendo el pastorado y su mujer no es su esposa, fue su amante. Aquí en San Antonio hay algunos que llegaron aquí acompañados de una mujer, la presentaron como su esposa, y resulta que por allá, algunos en Santiago, algunos de Rancagua, de otros pueblos del sur, del norte, por allá quedó su esposa y se vino para acá con la que era su amante. Y acá, viviendo con ella, la congregación, como no saben, la dice pastora, y no saben que no es su esposa, sigue siendo su amante. ¿Usted cree que ese pobre hombre va a haber salvación? Donde la palabra del Señor dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Dice acepto si es pastor? No. Y lo digo porque conozco a algunos. Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanito, para seguir adelante con el tema, porque aún nos queda, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí también el apóstol Pablo, muy importante su enseñanza, ahí nos enseña. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Del versículo 15 al 17. Dice, voy a leer del 13 adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. Porque en otro capítulo enseño que aquí cambiaron esta parte. Así traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Aun cuando esta Biblia dice, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia 1909, que la tengo por ahí, hermano, ya la voy a mostrar, no voy a leer, pero esta Biblia, que era la que usaba mi padre, está escrita en español, última revisión 1909. Y ahí dice, así traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Ya? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dicen los teólogos? Rapto, invisible. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito Dios. Prácticamente lo mismo que enseña Cristo, que vendrán las nubes, el son de la trompeta, con gran poder y gran gloria. Si Cristo viene una vez, hermano, a buscar su pueblo, no viene dos veces. La gran mentira y engaño de Satanás a través de sus instrumentos, con título de teólogo, algunos, doctor, basura, hermano, ¿ya? ¿Y qué? Bendito Dios, que el rapto va a ser invisible. Bendito Dios, que nadie va a ver nada. Pobres hombres. Lo lamento, hermano, si yo no quiero, yo quisiera, hermano, que todo el mundo fuera salvo. Yo amo, hermano, a los que se están perdiendo en el mundo. Por eso muchos años he predicado la palabra del Señor. Bendito Dios. Pero no puedo sentir amor, hermano, por ustedes, teólogos, que habiendo conocido esta bendita palabra,
se dejaron turbar y engañar por Satanás, y hoy día ustedes mismos se han convertido en engañadores. Y mire lo que dice Ezequiel 34. Bendito Dios, gracias Señor, porque aquí es el Señor el que guía. Ezequiel 34, hermano, del 1 al 17, ahí está el juicio a los malos pastores y malos obispos. No es el tema de ahora, pero mire lo que dice el versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, porque no todo el rebaño es de Dios, desgraciadamente. Porque en toda iglesia cristiana o evangélica nos falta el que está en adulterio, fornicación, hipocresía, mentira. Oiga, si hay iglesias donde el mismo pastor está en adulterio, ¿qué se espera para la congregación? ¿Ya? Por eso dice, escogeré entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿Ya? Los carneros son los que viven en adulterio, por hermano. Porque el carnero es el macho de las ovejas. ¿Y cuáles son los machos cabríos? El macho cabrío, hermano, es el símbolo del anticristo. Porque no es oveja, no forma parte de las ovejas. ¿Ya? Incluso en el rebaño real en el campo, el rebaño de ovejas tiene un macho que se llama carnero. Pero el macho cabrío, hermano, es el símbolo del anticristo. Y todos los teólogos que están cambiando lo que Cristo que enseña, los obispos y los pastores que han tomado a los teólogos como su maestro, todos son instrumentos de Satanás, y el símbolo del anticristo está en ellos, porque esos son. Por eso la soberbia está en ellos. No, si yo soy el obispo y nadie puede decir nada de mí. Yo soy el pastor y yo el ungido. No puede ser. No, hermano, no. Bendito Dios. Si ni los arcángeles, hermano, tienen encima su título. Lea la carta de Judas, antes de Apocalipsis, donde dice que el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no profirió juicio de esa maldición. Solo le dijo, el Señor te reprenda. ¿Usted cree que el arcángel Miguel, el más alto junto a Gabriel, de los dos arcángeles más poderosos que tiene Dios, y que como lo enseñé en otros capítulos, el anticristo fue compañero de ellos, solo que Dios borró su nombre, bendito Dios? Por eso es el demonio más poderoso que tiene Satanás, el anticristo, hermano. El demonio más poderoso que tiene Satanás. Y el arcángel Miguel no le dijo yo al arcángel Miguel, te reprendo. Como algunos apóstatas por ahí cuando ponen las manos en un enfermo ahí al lado del púlpito, yo te reprendo. No, hermano, si el hombre no somos nada, Dios es todo. Ahí está la enseñanza de cómo debemos ungir. El Señor te reprende. Eso sí, Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, te reprende. Eso. Nosotros somos solamente vasos de honra. Bendito Dios. En el nombre del Señor ponemos las manos, sí. Pero si está el Espíritu Santo, el enfermo puede ser sano. Pero si no está el Espíritu Santo, palabra, nada más. Por eso en las iglesias no hay sanidad, no cuesta mucho, hermano. Bendito Dios. Segunda de Tesalonicenses. Ahí hay otra enseñanza. Segunda de Tesalonicenses 2. Bendito Dios. Por ahí está. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2, del 1 al 4. Aquí, del 1 al 4. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 1, 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Dios, bendito su nombre. Ese es el espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo. Por eso, hermano, cuando usted en YouTube, Facebook, donde sea, o aún en el púlpito de su iglesia, si su pastor o el predicador que los visita es teólogo o estudió teología, muerto espiritualmente, pura letra, lleno de letras, un mensaje, 8, 10 citas bíblicas, pero espiritualmente muerto, 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 muerto espiritualmente, porque el Dios Padre Celestial ni Jesucristo ni el Espíritu Santo está en ellos. Lo que está en ellos es el espíritu de iniquidad. Por eso, hermano, es lo mismo que escuchar a un cura decir misa. Conozco obispos, hermano, que fueron siervos de Dios y se metieron a estudiar, hermano, teología. Y cuando predican, muertos espiritualmente, pura letra. Bendito Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se han transformado en mentirosos. Y el que tiene el símbolo del macho cabrío en su frente no puede tener el símbolo de hijo de Dios. Porque no pueden haber, lo bueno y lo malo no puede estar juntos. Es como el aceite y el vinagre. O se es de Dios o se es de Satanás. ¿Ya? El símbolo del escogido de Dios no es visible a los humanos, pero está en la frente. Bendito Dios. Los espiritistas, brujas, hechiceras, lo pueden ver, porque Satanás los hace ver. Satanás los ve, los demonios lo ven y saben, bendito Dios. Primera de Timoteo 1, 3, 7. Primera de Timoteo. Esto, hermano, aun cuando en otro capítulo, en otro tema lo vimos, pero es bueno volver a repetirlo, hermano, sobre todo en este momento. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor. Como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esto es para ustedes, teólogos, porque en este tiempo ustedes son los doctores de la ley. Ustedes son los fariseos de este tiempo. Los fariseos eran los maestros de la ley, que es lo mismo que maestros en la palabra. Bendito Dios. ¿Entendieron que el que estaba, a veces lo veían, lo escuchaban hablar, era el Mesías? No.
No entendieron el cumplimiento de la profecía y llenos de soberbia y se creían santos, tanto que no permitían que el que no fuera fariseo como ellos no podía caminar al lado de ellos. Y les decían, aléjate de mí porque yo soy más santo que tú. Está escrito eso, hermano, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Cómo los trata Cristo? Lea, hermano, San Mateo 23 si no lo ha leído. Ellos, hermanos, así como Cristo trató de generación de víboras a los fariseos de ese tiempo, en este tiempo todos los teólogos, como se han convertido en engañadores y mentirosos, instrumentos de Satanás, ellos son la generación de víboras de los últimos tiempos. Bendito Dios, yo sé que esto es fuerte, pero es esto, hermano. Jesús los trató así, y la palabra permanece para siempre. Por lo tanto, todo el que es fariseo, generación de víbora es, bendito Dios, y no tienen nada de Dios. ¿Por qué? Porque han cambiado el fundamento más grande que Dios Padre puso aquí en la tierra, a su Hijo Jesucristo. Y eso lo escribe el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:11. Con esto termino. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amados hermanos, muchas de las cosas que he dicho fueron dichas en otros capítulos. Pero, amados hermanos, el fundamento, el propósito es seguir defendiendo la verdad de Dios. Seguir, hermanos, limpiando la doctrina del Evangelio, porque ha sido terriblemente ensuciada. Bendito Dios. Cada uno es responsable ante Dios de lo que, a dónde va, qué hace, dónde se mete, qué conocimiento quiere. Yo me he dado cuenta, hermanos, que he escuchado teólogos que han leído metafísica, hermano. De hecho, hermano, Gigi Ávila, yo leí en la década del 70 un libro donde él habla del alma, del espíritu, y resulta, hermano, que la versión de la metafísica le quita toda importancia al alma, le da importancia al espíritu, que el espíritu empezó allá en el reino animal, en el reino mineral. Del reino mineral pasó al reino acuático, al reino vegetal, al reino humano, y hasta que llegó, hermano, a ser lo que somos, o sea, la reencarnación. Allá ellos, todo hombre es libre de leer lo que quiera, pero, hermanito, ¿quieres ser salvo? Sigue a Cristo. No sigas a ningún teólogo, porque todos los teólogos se han convertido en falsos cristos. Y si tú los sigues a ellos, nunca vas a ser salvo. Porque Cristo viene a buscar su pueblo. Y el que no sigue a Cristo no es cristiano. No es reconocido como hijo de Dios. Bien, hermanos, este ha sido el primer capítulo llamado Episodio 1 de este nueva etapa, segunda etapa de este programa que ya por casi 3 años, hermanos, comenzamos con mi hermano Jorge. Que Dios les bendiga, ya saben, hermanos, a partir de este va a ser episodio 1. Ya terminamos lo que eran a través de capítulos, lo terminamos en el capítulo 40. A partir de este es episodio 1. A lo mejor 1 parte 2, Dios lo sabe. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, ya, de grande manera. Un abrazo grande para vosotros en el amor del Señor, y Dios les bendiga ricamente, ahora y siempre. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor.